Buen día, soy Eusebio Cruz Ponce y en esta ocasión les voy a exponer sobre la inducción de floración en mango. Las experiencias que hemos tenido en Stoller en los últimos 5 años, en zonas productoras de mango del sureste de México como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Esta experiencia se centra en que la inducción de floración en mango se puede hacer con una sola aplicación, siempre y cuando se siga el procedimiento que les voy a exponer. Empecemos dándole una vueltecita rápida a la producción mundial para ubicar a México. La importancia de México en la producción de mango es cuarto lugar en volumen producido, quinto lugar en superficie cultivada. Esto lo hace ser primer lugar en Latinoamérica y se mantiene como el primer exportador mundial. Según revistas especializadas, este año 2020 ya se logró exportar 80 millones de cajas. En cuanto a la producción nacional, en esta tabla podemos ver rápidamente que el propio gobierno de México en su sistema de información agropecuaria reporta un poco más de 206,000 hectáreas cultivadas con mango, principalmente variedades Ataulfo, Manila y los llamados petacones Tommy Atkins, Ken y Hayden. Esas 5 variedades para exportación y consumo nacional también. Se cultivan otras variedades que las ven ustedes ahí en la lista. El total de la producción se considera en un poco más de 9,108 millones de pesos. Y los principales estados productores en el país son Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Chiapas con el 81% de la producción, en ese mismo orden. Veamos ahora algunas fotografías de las variedades para saborearnos un poquito. Este es el mango Ataulfo, muy sabroso, tal vez ustedes ya lo han comido. Este es el Manila y este es el más importante de los petacones, el Tommy Atkins. Este es Hayden, este es Kent. Y entre los criollitos, ¿quién no conoce el mango verde que se come como botana principalmente en el país con chile y limón? O el mango oro, que nos lo venden insertado en un palito, también para comer con chile, limón y chamoy. Bueno, habiendo dado este recorrido por esta información para que veamos la importancia del cultivo en el país, ahora entremos en tema. Inducción de floración. Los agricultores y técnicos que se dedican a la producción de mango eh, llaman inducción de floración a la aspersión química que se hace con el objetivo de lograr la emisión del ramillete floral o tirso del mango en un periodo distinto al de la floración natural del árbol. A esto también se le llama adelanto de cosecha, porque propiamente es lo que se consigue, es el objetivo que se busca al adelantar la floración. Se adelanta la fructificación y con ello la cosecha. También se le llama comúnmente nitrateado o nitrateada, porque los productos que se usan principalmente para hacerlo son nitratos. Eh, Rapidito también, ¿cuáles son las condiciones que hacen que el árbol de mango floree de manera natural? Mm, La primera es la edad del brote, la madurez del brote. En mangos manilas, ataulfo y criollos, el periodo de madurez del brote vegetativo debe tener por lo menos 3 meses. Y en los mangos petacones, ese periodo debe ser mínimo de 4 meses. También debe ocurrir un cambio en el clima, de calor a frío, que es lo más común acá en el sureste, de frío a calor o de un periodo seco a una situación de humedad. Por eso es que cuando caen lluvias en el periodo seco, sale la llamada flor aventurera o loca que le llaman los productores. Bueno, entrando en tema,
¿Cuál es la propuesta de Stoller para hacer la inducción de floración en mango? Lo primero es las podas. En árboles viejos, muy altos, que se sombrean entre ellos, es recomendable hacer una poda extrema, haciendo uso incluso de maquinaria pesada o especializada como la que ven en la fotografía. Con esto se consigue evitar el sombreado entre los árboles, se consigue que haya el rameo nuevo y uniforme, y que podamos darle forma a antojo después a esa nueva copa para facilitar las labores culturales, incluso la cosecha. En árboles jóvenes es recomendable podar las ramas, cortar las ramas o los pedúnculos de los racimos de la cosecha anterior para provocar que la emisión de los brotes sea homogénea, de una manera uniforme. Como segundo paso, entonces, una vez que ya hicimos las podas y que los brotes crecieron y estuvieron en crecimiento unos 3 o 4 meses según la variedad, entonces vamos a proceder a sazonar los brotes o yemas. En una misma finca podemos ver árboles con una madurez del follaje más o menos uniforme, como este que tenemos en el primer plano, o árboles que tienen brotes de diferentes edades, como vemos del segundo plano que estoy señalando. Entonces, para conseguir uniformizar la madurez de los brotes y que haya mejor respuesta a la inducción de floración, recomendamos sazonar los brotes o yemas con este producto, balanceador de nitratos. ¿De qué manera? Aquí lo vamos a ver en esta tabla, haciendo dos aplicaciones. Una primera aplicación con 3 a 4 litros por hectárea, usando 600 a 800 litros de agua por hectárea. Esa primera aplicación hay que hacerla por lo menos 30 días antes de la fecha planeada para hacer la inducción. Y repetir esa aplicación, una segunda aplicación, con la misma dosis de 3 a 4 litros de balanceador de nitratos, usando 600 a 800 litros de agua por hectárea, 15 días después de esa primera o 15 días antes de la fecha planeada para la inducción. Seguimos con la propuesta de Stoller. Como tercer paso es hacer la inducción. Pero ¿qué productos recomendamos como Stoller hacer la inducción? Con el acostumbrado nitrato de potasio o bien con nitrato de calcio. Esto no quiere decir que solamente se puedan usar nitrato de potasio o nitrato de calcio. Pueden usarse cualquier otro nitrato. La respuesta va a ser similar. La razón es porque el nitrato desencadena un proceso enzimático donde ocurre la nitrato reductasa, después se detona el ciclo de la metionona, que es un aminoácido, y dispara la liberación de etileno fisiológico, que a su vez genera la floración. ¿En qué dosis el nitrato de potasio o nitrato de calcio de Stoller? Que como ven aquí, Stoller tiene su propia marca, que es FertiUltra, en 2 a 4 kilogramos por cada 100 litros de agua. Esto quiere decir 2 a 5%. Repito, 2 a 5 kilos por cada 100 litros de agua. Y a eso le vamos a agregar este producto, NBX. Este producto asegura que se haga el proceso que les mencioné hace rato, de liberación del etileno para que detone la floración. Este producto NBX en dosis de 3 litros por hectárea. Ojo, 3 litros por hectárea. ¿Cuándo hacer la aplicación de inducción?
Cuando el follaje haya adquirido una coloración verde oscura, como ven en la fotografía, y las hojas, si las toman y las estrujan en la mano, entonces se oye el ruido quebradizo y la hoja no regresa a querer tomar su forma. Eso es que está madura y que ya puede ser inducida para provocar la floración. Importante, cuando se haga la aplicación de inducción, recuerden, los brotes deben tener la edad mínima que señalé hace un rato para que haya respuesta. Eh, Al momento de hacer la aplicación hay que cuidar ciertos detalles. ¿Qué debe cuidar al aplicar los inductores? Bueno, primero, aplicar durante las horas más frescas del día, durante la madrugada o al atardecer. Más adelante voy a decir por qué razón. Segundo, dirigir el chorro al vacío para que caiga en forma de lluvia sobre el follaje. Dirigir el chorro al vacío, como dije, para que el chorro de la aspersión caiga en forma de lluvia sobre el follaje. Es importante, el mojado en el follaje debe ser de manera uniforme, sin que el agua tenga que escurrir. Hay que cuidar que no escurra. Y en Stoller hemos dicho siempre, y como van a ver en esta presentación, o están viendo en esta presentación, estamos seguros que no hacen falta hacer más de 2 aplicaciones. Con una es suficiente. ¿Por qué? Porque nunca serán mejores las siguientes aplicaciones que un buen diagnóstico previo del sazón de la yema para decidir cuándo hacer la primera aplicación. O sea, hay que ir a tiro seguro. Después de hacer la aplicación, vamos a monitorear la respuesta en la yema para poder decidir si hacemos o no hacemos otra aplicación. En Stoller decimos que no es necesaria y van a ver por qué. Entre 1 y 3 días van a ver la yema de esta manera, prácticamente normal, igual como cuando aplicamos, solamente se empiezan a ver los puntitos que son puntos de brotación. De los 3 a los 5 días, la yema llega a segregar un líquido blanquecino, como lechita. Eso quiere decir que ya está viendo respuesta a la aplicación de la inducción. De los 5 a los 7 días podemos ver que la yema se ha hinchado y que se abren estas heridas, estas hendiduras en la misma y se hinchan los puntos de brotación. Eso quiere decir que la respuesta no tarda, ya viene, no le quedan más que 1 o 2 días. Por eso a los 7 o 10 días podemos ver ya la brotación de la flor o el follaje si es que sale en vegetativo. De tal manera que los 10 o 12 días ya podemos ver específicamente si la brotación se dio o no, que puede ser floral, puede ser compuesta o puede ser vegetativa. Importante entonces monitorear la yema antes de decidir aplicar una segunda o tercera, y a veces hemos visto que llegan a aplicar muchas veces más. ¿Por qué? Porque normalmente se cometen estos errores. Se llega a quemar la yema. Esta fotografía muestra un quemado de yema porque se usaron azufres o incluso como hemos visto en la zona de Guerrero, sosa cáustica, le ponen sosa cáustica a la mezcla de inducción. La sosa cáustica es un quemante. Al elevar las dosis o poner productos como esos, como azufres o como sosa cáustica, elevamos la conductividad eléctrica de la mezcla y podemos ocasionar el quemado del follaje y de la yema. Y entonces ya no habrá floración en ese ciclo hasta que el árbol se recupere y eso le toma 4 o 5 meses. Entonces volverá a ser productivo hasta el siguiente ciclo. ¿Sí? Aplicar en horas de sol intenso y temperaturas altas también puede hacer que se llegue a quemar la yema o el follaje. Por eso decimos que las aplicaciones hay que hacerlas en la madrugada o en el atardecer. Y lo peor, miren, hacer segundas
o aplicaciones secuentes cuando la yema ya había iniciado su proceso de apertura, la podemos llegar a quemar con las siguientes aplicaciones como se aprecia en esta flor y en esta fotografía, cómo fue quemada la flor, y entonces nunca podrá haber inducción floral exitosa de esa manera. Estos son errores comunes que se cometen. Bueno, ¿y cómo puedo entonces asegurar la floración? Bueno, eh, los agricultores y los técnicos que se dedican en mango saben o tienen muy presente que si hacen la aplicación de inducción y llueve entre los primeros 5 días después de haber aplicado, seguramente se les va a presentar una respuesta vegetativa como esta. No va a ser yema floral, sino va a ser brotación vegetativa. ¿Qué podemos hacer incluso hasta esta etapa? Casi a metros de la, de la aplicación de la inducción. Bueno, con la recomendación que les vamos a dar, podemos revertir este resultado. Podemos hacer que esa brotación vegetativa se convierta en mixta. ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Con qué productos los vamos a hacer? Puede ser desde que veamos que la yema viene hinchada y se viene abriendo para salir. En respuesta podemos aplicar este producto que es Stimule, es un trihormonal. Stimule contiene citoquinina o Exai, que también contiene citoquinina, a razón de medio litro por hectárea. Y entonces nuestra respuesta va a ser esta, una floración mixta. Venía vegetativa y se convirtió en floral. Aquí habrá frutos amarrados y habrá frutos en desarrollo. Entonces, podemos revertir el efecto de respuesta vegetativa haciendo uso de cualquiera de estos dos productos a razón de medio litro por hectárea. ¿Por qué? Porque la literatura y la experiencia nos dice que es la citoquinina la que detona o define la respuesta del botón. Si no hay citoquinina aquí en la yema, la respuesta va a ser vegetativa. Pero si hay citoquinina, entonces la respuesta es floral. Eso es lo que logramos al aplicar productos como estos. Bueno, y pues la mejor respuesta evidentemente sería una floración extensa como la que vemos aquí en esta foto, ¿sí? Y un buen amarre. Un tirso o un ramillete de mango puede llegar a tener en promedio 3,000 flores. Imagínense si cuajara el 40, 50%, 10% de esas. Simplemente las ramas no soportarían el peso de los frutos y colapsarían. Las producciones actuales muestran que entre 1 y 2 mangos por tirso es un muy buen rendimiento. En algunos países ya están logrando 3 o hasta 4 frutos por tirso. En México es un sueño actualmente, pero pronto será posible. Gracias por su atención. Les dejo mi nombre, mi cargo en Stoller, mi teléfono del trabajo de Stoller también y mi correo para futuras consultas si es que las necesita. Muchas gracias.